Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futbolista que River tiene en carpeta para reemplazar a Franco Mastantuono una vez termine el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Si bien es cierto que el joven de 17 años se mantendrá en River hasta que justamente cumpla 18 a mediados de agosto, una vez finalice la participación del elenco de Núñez en el certamen que se disputa en los Estados Unidos, habrá que ver si Gallardo lo sigue teniendo en cuenta para los pocos duelos por el torneo clausura que se darán antes de que justamente viaje a España a sumarse al plantel del Real Madrid. Por lo pronto, el jugador más parecido según en la mente del muñeco, que hoy forma parte del fútbol argentino y que podría ser incorporación de River en este periodo de transferencias, es el jugador de Vélez Maher Carrizo, ya convocado a la selección argentina mayor por Lionel Scaloni, y un jugador que en la primera parte del año ha hecho estragos tanto en el torneo doméstico como en la Conmebol Libertadores. En este video estaremos hablando de cuánto dinero tendría que poner River para quedarse con el jugador. Obviamente, al ser una de las grandes joyas del fútbol argentino y al ser muy joven, casi con seguridad con futuro europeo, está claro que River tendrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero para quedárselo. Y hablaremos también de los aspectos positivos y negativos que tendría su llegada a la hora de transformarse en nuevo futbolista del conjunto millonario a partir de la segunda parte de este año. Empecemos. Vamos a comenzar contando los datos básicos de este jugador, porque hay muchos que seguramente no tengan una noción tan clara de quién es Maher Carrizo. Tiene 19 años, es actualmente jugador de Vélez Sarsfield y se desempeña comúnmente como extremo por el costado derecho, siendo su pierna hábil la zurda. Es decir, en cuanto a características es muy similar a Mastantuono. Es un jugador que suele encarar hacia adentro como para quedar perfilado con su pierna más hábil y de esa manera poder rematar al arco e intentar jugadas de gol, y también forma comúnmente parte del circuito ofensivo del equipo de Vélez. Si bien es verdad que es un jugador que también tiene como una de sus virtudes la aceleración y el uno contra los defensores rivales, es un futbolista que tranquilamente puede poner una pausa a su juego, tocar hacia los costados y formar parte de ese concepto de juego que normalmente quiere el muñeco Gallardo en todos los futbolistas de su equipo. Por lo pronto, Carrizo no tiene la idea de irse de Vélez en este receso. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si va una oferta al equipo de Liniers y es lo suficientemente buena como para que lo dejen salir, está claro que no va a tener inconvenientes en ser traspasado, pero no va a ejercer presión para salir en este mercado, a menos que el equipo que lo venga a buscar sea un gigante europeo. Básicamente algo parecido a lo que sucedió con Mastantuono. Lamentablemente al chico de River lo vino a buscar el Real Madrid y eso provocó que junto con su representante ejercieran presión como para que el más grande aceptara la propuesta del elenco español. En el caso de Maher Carrizo, obviamente tiene un valor porque hay una cláusula de rescisión, pero después el futbolista tiene que querer ponerse la casaca del elenco de Núñez. Es un jugador muy utilitario también, y esto es importante porque el muñeco quiere que absolutamente todos los futbolistas de su plantilla estén predispuestos a la marca sin importar el lugar del campo de juego donde se desempeñen. Y claramente, si tendría que apuntar River a un reemplazo de Mastantuono en este mercado de pases, y obviamente Maher Carrizo termina siendo la mejor alternativa por juventud, por proyección a futuro y por características. No creo que en el fútbol de nuestro país, por lo menos, encuentre un jugador más similar, teniendo en cuenta lo que también ya ha demostrado en primera. Más allá de tener tan solo 19 años, ya ha jugado bastantes partidos en la primera de Vélez. Si bien es cierto que no fue una pieza súper clave en la obtención del título que logró el Fortín a finales del año pasado, recordemos que se coronó campeón de la liga profesional, la realidad es que es un jugador que de a poco ha sumado minutos, y en esta, por ejemplo, primera fase de grupos de la Copa Libertadores tuvo un rendimiento más que excepcional en los partidos que le tocó disputar con el conjunto de Liniers. Así que ahora lo que se pondrá en carpeta es, primero de todo, si aparece como número uno entre las alternativas de Gallardo para reemplazar a Mastantuono. Yo creo que sí, porque inclusive en el fútbol extranjero no habría un jugador tan parecido, salvo que desenvuelvas una enorme cantidad de dinero de algún equipo de Europa, y más allá de que por Carrizo también River va a tener que poner muchísimos dólares, es un jugador un tanto más accesible porque obviamente, a menos que aparezca un competidor directo de Europa,
River y Vélez tendrán que negociar de manera directa. El Fortín quiere retenerlo, pero ante una oferta de magnitudes de lo que se está hablando, no va a poder obviamente rechazar la propuesta del más grande. Después, como dije, el respeto que le tiene Carrizo a Vélez puede ser lo suficientemente alto como para que se quiera quedar al menos hasta fin de año, y obviamente eso haría que River vaya por otras opciones. La cláusula de rescisión de Carrizo es de 16 millones de dólares limpio para Vélez, es decir que River tendría que poner en total alrededor de 20 millones de la moneda estadounidense para hacerse con los servicios del futbolista. Estaríamos hablando, claro está, de la compra más grande de toda la historia, no solo de River, sino del fútbol argentino. Además, hay que tener en cuenta que la diferencia en esta situación en relación a lo que pasó entre River y Real Madrid con Mastantuono es que lo más probable es que el conjunto de Liniers pida que esos 16 millones de dólares entren todos juntos. Recordemos que la dirigencia del millonario, a mi entender erróneamente, aceptó que el pago de la cláusula proveniente del Real Madrid de esos 45 millones de euros fueran en base a 3 pagos. Si bien es cierto que River recibirá en primera instancia 20 millones de euros, lo que le alcanzaría para pagar la cláusula de rescisión de Maher Carrizo, la idea también es incorporar futbolistas en otros sectores de la cancha. Por eso hay que ver si en definitiva River va a poner el valor de la cláusula. Yo creo que en primera medida lo que se va a tratar de hacer es negociar con Vélez, teniendo en cuenta que hay un tiempo establecido para negociar, que ya no está esa restricción que en su momento había por parte de la Conmebol de que un jugador, si disputaba la primera parte de la Copa con un equipo, no podía jugar la segunda instancia con otro. Es decir, más allá de haber disputado los primeros 6 duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores con Vélez, tranquilamente Maher Carrizo puede jugar a partir de los octavos con River. Es verdad que seguramente el Fortín no querrá venderle no solamente un jugador a River por ser un equipo del fútbol argentino, sino por ser rival directo a la hora de luchar por la Copa. También es cierto que únicamente podrían verse las caras en una hipotética final, teniendo en cuenta que van por lados opuestos del cuadro. Desde la dirigencia de River creen que una oferta cercana a los 10 millones de dólares podría convencer a todas las partes. Es cierto que Vélez no lo considera intransferible, es verdad, por lo que podría llegar a aceptar una propuesta por esos valores, pero aún así habrá que ver en qué instancia se encuentra en este momento la dirigencia del Fortín como para aceptar unos números que serán muy importantes, pero no los que alcancen los valores de su cláusula de rescisión. Lo que hay que tener en cuenta es que ya lleva una enorme cantidad de partidos disputados en Vélez, es un jugador que ha sido muy importante, sobre todo durante este 2025, para el conjunto de Liniers, desde la llegada de Guillermo Barros Esqueloto al ser entrenador del Fortín, básicamente ha sido titular siempre, y es un jugador que necesita, es cierto, compañía en ataque como para sentirse importante, pero aún así, en base a sus propias individualidades, también puede hacerse valer. 33 duelos disputó con Vélez hasta este momento, 8 goles y una asistencia, pero por Copa Libertadores, como dije, disputó los 6 duelos que Vélez jugó en la fase de grupo, saliendo primero en su zona por encima de gigantes de América como Peñarol y Olimpia, y en esos 6 partidos convirtió 4 goles y dio una asistencia. Es de los mejores jugadores, por lo menos en primera instancia, de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que en octavos de final Vélez tendrá que enfrentarse al Fortaleza de Brasil. Tiene contrato con el equipo de Liniers hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, hasta finales del año que viene, lo que hará que Vélez pueda manejar la negociación a su gusto, por lo menos en este mercado. Ya si en este receso River no lo incorpora y el jugador no renueva contrato y de esa manera llegamos al mercado del mes de enero, ahí sí River podría apretar un poco, teniendo en cuenta que al jugador solamente le quedaría un año de vínculo, pero teniendo todavía 18 meses de contrato, habrá que aceptar las condiciones que ponga la dirigencia de Vélez. Otro punto a tener en cuenta es que Carrizo ha sido de los jugadores convocados para formar parte de la selección argentina en la última fecha FIFA. Es un futbolista que, si bien es cierto, todavía no es un jugador recurrente en cada una de las convocatorias de Scaloni, teniendo en cuenta sus habilidades y sus características, es claramente un jugador que con vistas a futuro tranquilamente puede empezar a formar parte de manera más contundente y regular de la delegación del combinado nacional.
Ya de por sí forma parte de todas las citaciones de la sub-20 y va a disputar casi con seguridad el mundial de la categoría que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de este 2025. Ese es un punto también a tener en cuenta por parte de River. Si contrata al jugador, lo va a perder alrededor de un mes entre lo que serían los cuartos y las semifinales de la Libertadores, siempre y cuando River alcance esas instancias. Además está decir que hoy el millonario no puede pensar más allá de lo que van a ser los próximos partidos, de este duelo por el Mundial de Clubes, de lo que van a ser los cotejos por la primera ronda mano a mano de la Copa contra Libertad en Paraguay a mediados de agosto, pero siempre hay que tener presente que cuando contratás a un jugador que es seguido de cerca por el técnico de su respectiva selección, y vas a poder perderlo en algún momento. Si bien es cierto que en este caso estamos hablando de que la convocatoria sería para jugar un Mundial Sub-20 y hay que tener en cuenta que los equipos no están obligados a ceder a los jugadores a esta clase de torneos, se sabe también que los dirigentes del fútbol argentino firmaron un papel hace bastante tiempo en el cual aceptaban absolutamente ceder, salvo alguna excepción que tenga que ver con lesiones o molestias físicas, a todos sus jugadores a la selección nacional argentina, ya sea la mayor, ya sea la sub-20, la sub-17 y todas las categorías juveniles para todos los torneos que se disputen, sean oficiales o sean amistosos. Es cierto que el Mundial Sub-20 no es un torneo amistoso, es un campeonato importante y Argentina es el máximo ganador, pero no hay que dejar de lado que si ponemos la vara entre Mundial Sub-20 y semifinales de Copa Libertadores, y el hincha de River obviamente va a elegir siempre la prioridad para su equipo. Pero en el caso de que Carrizo sea refuerzo de River y sea convocado por Diego Placente, que es el entrenador de la sub-20, no se va a poder hacer nada en ese sentido. Distinto sería si Carrizo fuera convocado por el seleccionado mayor, que es Scaloni, porque la realidad es que Argentina ya está clasificada al próximo mundial. Esto quiere decir que en septiembre no tendría ningún inconveniente, seguro el DT de la selección, en no citar a aquellos jugadores que estén disputando Copa, porque ya lo ha hecho con anterioridad. De hecho, en el 2019 Argentina estaba jugando con partidos amistosos y River y Boca tenían convocados y estaban por enfrentarse en las semifinales de esa edición de la Libertadores, y Scaloni no citó a futbolistas de ninguno de los dos planteles, obviamente para no entrar en ningún tipo de conflicto, más allá de que podía hacerlo. Ahora, en octubre y noviembre de este 2025, hay encuentros amistosos por parte de la albiceleste y seguramente no convoque a aquellos jugadores que tengan partidos decisivos con sus respectivos equipos. Pero en la sub-20 hay que tener en cuenta que es un mundial y que el entrenador es otro, no es Scaloni, así que River, en caso de poner un dineral por Carrizo, va a tener que tener en cuenta absolutamente todo esto, porque si lo convocan no podrá hacer absolutamente nada para dejarlo de lado. Sí o sí va a tener que prestarlo y podría perderlo para lo que serían las instancias finales de la Libertadores, repito, siempre y cuando River avance en la competencia. Otro punto a tener en cuenta en el caso de Maher Carrizo es que los jugadores en principio que vendrían a ser refuerzos de River, estoy hablando de las posiciones que pidió Gallardo, estamos hablando de un lateral izquierdo, un volante defensivo, un volante ofensivo, ahí es donde podría entrar Carrizo, si bien es cierto que juega más que nada como extremo por derecha, y un centrodelantero. Son todos lugares en los que, salvo en esta posición, en el lateral izquierdo, en el volante central y en la referencia de área, salvo que venga un fuera de serie, los futbolistas que vengan no van a ser titulares en lo inmediato, porque el lateral izquierdo que venga no se va a poner por encima de Acuña en el primer partido, porque el volante central que venga no se va a poner por encima de Enzo Pérez en el primer partido, y porque el centro delantero, si es que Driussi se recupera, no va a ponerse por encima de él en el primero de los cotejos. Con la ausencia de Mastantuono, yo creo que Maher Carrizo podría ser tranquilamente titular en el primer duelo que dispute con la camiseta de River en caso de ser refuerzo. Hay que tener en cuenta que el compromiso contra Libertad de Paraguay está pactado para el jueves 14 de agosto, la ida será en territorio guaraní, y en ese entonces ya Mastantuono no formará parte de la plantilla del millonario. Y hay que tener en cuenta que la lista de buena fe para la Copa Libertadores hay que entregarla 48 horas antes del primero de los cotejos de octavos de final, y se permiten un total de 5 modificaciones tranquilamente. Mastantuono puede salir de la nómina y a ingresar Carrizo, y tiene muchas chances de ser titular. Es cierto que seguramente en la previa de ese importante cotejo, en los duelos por el torneo doméstico, el muñeco hará distintas pruebas y habrá que ver si en ese entonces Carrizo ya es refuerzo de River o si va a llegar más adelante. Por lo pronto, yo creo que las negociaciones fuertes a la hora de incorporarlo van a comenzar una vez River termine la participación en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Vélez de hecho tiene que jugar una final ahora, disputará la Supercopa Internacional
por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla general durante el 2024 frente a Estudiantes de La Plata, que fue el vencedor del Trofeo de Campeones, el mismo certamen que jugaron River y Talleres en marzo de este año. Seguramente Carrizo querrá disputar ese cotejo con Vélez, que está pactado para los primeros días del mes de julio, pero después, si aparece una propuesta lo suficientemente interesante, habrá que ver hasta qué punto los dirigentes de Vélez se hacen los estrictos como para negociar o no al jugador. Yo creo que también acá mucho importará la decisión del DT, si Guillermo Barros Esqueloto lo quiere como un jugador importantísimo, y ahí veremos qué es lo que termina decidiendo Vélez en relación a si exige el valor de la cláusula de rescisión o lo negocia por un poco menos. Como ya mencioné anteriormente, la idea de River es tratar en primero de hacer una propuesta que ronde los 10 millones de dólares y no todavía poner los 16 de la cláusula de rescisión. Carrizo es un futbolista que, al adecuarse a lo que era Mastantuono en River, si bien es cierto que no tienen la misma predominancia en el plantel, porque Mastantuono claramente fue el mejor jugador del más grande en la primera mitad del año, mientras que Carrizo ha sido, es cierto, uno de los mejores futbolistas de Vélez, en la Copa fue el mejor, pero por lo pronto quizás no tenga la misma relevancia en el conjunto de Liniers en cuestión que tenía Mastantuono en el elenco de Núñez. Aún así, por posición, lo repito, podría reemplazarlo tranquilamente porque sus características y virtudes son muy pero muy similares, y de esa manera, si se convierte en una pieza clave para el elenco de Núñez, podría, luego de jugar un par de temporadas en River, ojalá que sea más de un año, dar el salto al fútbol europeo, que es lo que, como ya sabemos, desean hoy por hoy todos los jugadores jóvenes. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que River desde hace tiempo que está buscando un reemplazo para Mastantuono. Aún si se hubiera quedado hasta finales de este 2025, ya se sabía que el millonario iba a tener que ir en búsqueda de un futbolista que se adecue a lo que ha hecho el chico de 17 años, por lo menos en esta primera parte del 2025. Y si analizamos lo que han sido los rendimientos de los distintos jugadores en el fútbol de nuestro país, Maher Carrizo debería ser de las opciones más potables. Obviamente que económicamente habrá que gastar un dineral, porque así como River recibirá una millonada por vender a Mastantuono, lo lógico es que Vélez, a su máxima joya, también la quiera transferir en números que serán verdaderamente muy altos para el conjunto de Liniers. Veremos si River termina poniendo los 16 millones de dólares de la cláusula de rescisión o si logra sacarlo por un poco menos de dinero. El jugador, por lo pronto, sabiendo que tiene que disputar los octavos de final con Vélez, no creo que ejerza presión para venir a River. Dejará que las dirigencias se pongan de acuerdo, y de esa manera, si Gallardo da el ok, una vez termine la participación de River en el certamen que se lleva a cabo en los Estados Unidos, llegará la primera propuesta formal para que Maher Carrizo sea refuerzo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.